Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, amigos también, que el Señor los bendiga, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a participar de este tiempo de oración y meditación bíblica. Este tiempo de oración lo hemos presidido desde cuando comenzó la pandemia, el 16 de marzo. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros durante todo este tiempo. Y gracias también a los hermanos consiervos que día a día están presidiendo este tiempo especial de oración. Gracias al Señor por los hermanos que se han mantenido fieles y nuestros amigos también participando en este horario entre las 07 horas y 8 horas cada mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios. Esta carta que Pablo le escribió desde Éfeso en su segundo viaje misionero entre los años 55 y 57 después de Cristo. Y Pablo se propuso, con la gracia del Señor, corregir varios errores, muchas faltas. Los hermanos de Corinto, muchos de ellos estaban viviendo en la carne o carnalmente, y era necesario que abandonen ciertas prácticas pecaminosas y que se consagren totalmente a Dios. La primera porción que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Y los hermanos de Corinto tenían entre ellos divisiones. Y Pablo dice en 1 Corintios 1, 10 al 17: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la iglesia de Corinto no había unidad. Se habían formado allí algunos grupos, unos bandos. A esta iglesia fue para predicar Pablo. Y también llegó allí el elocuente predicador Apolos. También estuvo Pedro. Y entonces se habían formado algo así como 4 grupos. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros: yo soy de Apolos. Y otros decían: yo soy de Cefas o de Pedro. Y un cuarto grupo decía, los más espirituales, entre comillas: nosotros somos de Cristo. Estaban divididos. Y Pablo los exhorta en la carta y les dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad es posible cuando hay
amor. Y también cuando tienen la misma doctrina. Pero no había en la iglesia de Corinto unidad, sino división. Y Pablo ora, Pablo ruega para que entre los hermanos se reconcilien, para que haya una reconciliación y entonces estén unidos como cuerpo de Cristo. En la iglesia de Cristo debe haber unidad, aunque no uniformidad. ¿Y cómo puede saber la gente que nos rodea que nosotros somos de Jesucristo y que somos sus discípulos? Viendo cómo vivimos. Cuando la gente que vive alrededor nuestro ve, comprueba, mira que nos amamos y que nos ayudamos mutuamente, entonces ellos también son desafiados a seguir al Señor. Son animados y se animan a conocer de la palabra del Señor para confesar sus pecados, arrepentirse de sus maldades y también convertirse en discípulos de Cristo por la gracia del Señor. Hermanos, debe haber unidad dentro del hogar. ¿Cuándo hay unidad en el hogar? Cuando cada uno de los miembros del hogar cumple con su rol. El hombre como el guía espiritual, como la cabeza del hogar. El hombre amando a su esposa, tratándola como a vaso más frágil, tratándola con delicadeza, supliendo para las necesidades del hogar. Y la esposa siendo la ayuda idónea para su esposo, cuidando del hogar, cuidando de los hijos, respetando a su marido. La pareja siempre está de acuerdo, tienen un presupuesto, lo distribuyen el recurso que el Señor les da según ese presupuesto, juntos corrigen y disciplinan en el Señor a los hijos. Los hijos son obedientes a su papá y a su mamá y los honran, y los padres no los provocan a ira, sino que los crían en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dentro del hogar cada uno cumple con su parte, hay unidad, hay una perfecta unidad. Y también en la iglesia, cuando cada creyente vive santamente, cada uno ejerce el don que el Señor le ha dado, y cada uno respetando a los otros, como dice la Escritura, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Entonces, cuando hacemos esto que la palabra ordena, allí hay unidad. Y tenemos que saber siempre en la iglesia que donde hay un cuerpo pastoral o un cuerpo ministerial, muchos son los que predican en la misma congregación. Los pastores, los predicadores, los maestros, somos diferentes. Y así el Señor nos usa. Él no quiere dos personas iguales. Él ha hecho de nosotros personas únicas. Y el Señor nos usa de acuerdo a las capacidades, dones y talentos que Él nos ha dado. Entonces vamos orando al Señor para que haya unidad en el hogar, haya unidad también en la iglesia del Señor y que haya unidad en el trabajo. ¿Y cuando hay unidad? Cuando todos estamos en Cristo, cuando todos expresamos el amor, cuando estamos dispuestos a perdonar, a dialogar, cuando los problemas son solucionados en el diálogo, en un ambiente de amor y de perdón. Entonces oremos al Señor para que en su iglesia haya unidad. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, Pablo ruega a los hermanos de Corinto para que abandonen la división
y permanezcan perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al interior de la iglesia se habían formado grupos, se habían formado algo así como bandos, y tú no estabas de acuerdo, Señor, no estás de acuerdo con esto, te ofende a ti. Señor, ayúdanos a nosotros para que dentro del hogar haya unidad. Y hay unidad cuando nos amamos, hay unidad cuando perdonamos, hay unidad cuando dialogamos, hay unidad cuando cada uno dentro del hogar cumple con su parte, con su responsabilidad, con su papel, con su rol. Ayúdanos, Señor. Y también en la iglesia hay unidad cuando mostramos amor, cuando nos perdonamos, cuando dialogamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando tratamos con humildad a nuestros hermanos. Ninguno cree ser superior a otro. Y entonces, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos las responsabilidades y tenemos también los mismos privilegios. Ayúdanos, Señor, para que el mundo vea que somos uno contigo y tú en nosotros, y unidad entre nosotros los que somos parte del cuerpo de Cristo. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes. Amén. Vamos a leer un segundo pasaje en 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo aquí está contando qué fue lo que él hizo cuando llegó a Corinto. No llegó con palabras altisonantes, no llegó con palabras elocuentes. Él llegó allí a la ciudad de Corinto para con sencillez predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como era su costumbre, primero llegó a la sinagoga o a las sinagogas y luego él predicó el Evangelio a los gentiles. Ustedes han oído que Corinto era una ciudad en la que había mucha maldad. Allí estaba el templo de Afrodita, y allí en ese templo dice la historia que 1000 prostitutas vivían en ese lugar, y como estaba el templo en un lugar alto, entonces por la tarde esas prostitutas bajaban para realizar su trabajo, su actividad pecaminosa. Muy triste todo esto. Y no hay duda que el pecado permeaba, el pecado se filtraba también dentro de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ser luz en el mundo. La iglesia del Señor está para penetrar en el mundo, pero no para que el mundo se meta dentro de la iglesia. Y Pablo dice que cuando él llegó allí, llegó con debilidad y con mucho temor y temblor. Significa que llegó con mucha humildad.
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué predicó Pablo? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Que el Dios eterno, el único Dios verdadero, se hizo hombre, se encarnó, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Y el justo Cristo vino para darnos ejemplo. Y Él que nunca pecó, murió en la cruz llevando sus pecados y llevando mis pecados también. Murió como nuestro sustituto. Y entonces la persona que pone la fe en Cristo, la plena confianza en Él, y la persona que reconoce que es pecadora y que merece la muerte, esta persona recibe el perdón de pecados, la limpieza de su alma, viene el Espíritu Santo de Dios a su vida, recibe los dones del Espíritu Santo y también la vida eterna. Y comienza en aquel hombre o mujer una vida nueva. Y Pablo llegó allí para hablar no de otro tema, sino de Jesucristo, dice el verso 2, y a este crucificado. Hermanos queridos, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es el tema que ocupa nuestro tiempo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y como Pablo, el apóstol, estaba lleno de Cristo, lleno del amor de Él predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue a Corinto no para que los de Corinto pusieran su mirada en él, sino en Jesús. La fe no en Pablo, sino en Jesús. En nuestros días a veces oímos hablar a algunos de nuestros hermanos que dicen, yo le tengo fe a tal pastor, yo le tengo fe al médico. También suelen decir, yo le tengo fe a tal medicina, remedio. Pero queridos hermanos y amigos, la fe no tiene que estar en el pastor, ni en el médico, ni en el gobernante, ni en la medicina. La fe tiene que estar en Jesucristo, la confianza absoluta en Él. Y Pablo se propuso hablar de Jesucristo. Y muchos se convirtieron al Señor. Y allí se formó la iglesia. Pero que esta iglesia estaba siendo permeada por el pecado. Y Pablo escribió esta carta para que los hermanos de Corinto hagan los correctivos necesarios en el nombre del Señor y vivan una vida agradable delante de Él. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a anunciar el Evangelio con sencillez, que no nos avergoncemos de contar nuestro testimonio a toda criatura. Oremos a Dios. Muy amado Dios, seguimos en este momento en oración y ruego delante de ti. Muchas gracias por el ejemplo de Pablo, que llegó a Corinto para predicar el Evangelio con mucho temor y con temblor, con sencillez de palabras, para que todos pudieran entender, no con palabras elocuentes, no con palabras que la gente no iba a entender, sino con mucha humildad. Y el mensaje del Señor Jesucristo llegó a muchos y se formó allí una iglesia. Y aquí le está recordándoles cómo llegó la primera vez a Corinto y que era necesario que ellos enderecen sus vidas, porque el mal testimonio,
Una vida con actos carnales no atrae a otros a Cristo, sino antes bien los aleja. Y eso es muy triste. Ayúdanos, Señor, para que vivamos santamente y alcancemos a otras personas para Cristo con nuestra vida irreprensible y con el testimonio de nuestra boca, así como lo hizo Pablo en Corinto. Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que hablemos de Jesucristo, el único Dios verdadero que tomó forma humana y que vino a vivir aquí a la tierra santamente para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Uno que sigue a Jesucristo, uno que procura vivir como Él y habla de Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Señor. De todo corazón te rogamos que nuestra vida sea irreprensible, que nuestra vida sea santa, que vivamos, Señor, así como tú lo ordenas en tu bendita palabra. Y si cometemos algún momento algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar del capítulo 3 de 1 Corintios los versículos 1 al 9. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Dicen de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hasta aquí quiero hacer una reflexión. Hay personas que han dicho que estos carnales no eran cristianos, no eran creyentes, no habían experimentado el nuevo nacimiento. Pero Pablo se está refiriendo a ellos como hermanos que estaban viviendo como niños espirituales, de una manera inmadura y con algunas prácticas pecaminosas. No estaban viviendo como un mundano. Habían prácticas pecaminosas que en el nombre del Señor tenían que abandonar. Y dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda o no comida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿se acuerdan las divisiones del capítulo 1? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se muestra la carnalidad en una iglesia cuando hay grupos dentro del gran grupo que es la iglesia del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Pablo dice, yo prediqué el evangelio de salvación. Apolos como maestro vino a reforzar esto, vino a enseñar, él regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Qué interesante, hermanos. La obra es del Señor. Y nosotros, los sembradores del evangelio, y también los que regamos con el discipulado, siempre tenemos que recordar que la obra es del Señor y el rebaño es de Él.
Él hace la obra por medio de su Santo Espíritu. Y si no lo hacemos nosotros, Él toma a otra persona o a otras personas para que hagan lo que nosotros no queremos hacer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Somos colaboradores de Dios. Pablo dice, yo he ejercido mis dones, y Apolos también lo hace, y Cefas o Pedro de igual manera. Hermanos amados, los dones son dados para ser usados. Somos colaboradores de Dios. En el Nuevo Testamento se habla de por lo menos 21 dones. Y hay el don de la enseñanza, hay el don de la consejería, de la exhortación, hay el don de repartir, hay el don de presidir, hay el don de pastor, el don de evangelista, el don de la enseñanza, del maestro, el don de servir. Cada uno de ustedes, el día que conoció a Cristo, el día que yo conocí a Cristo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, vino el Espíritu Santo de Dios, y también Él nos repartió los dones que tenemos que descubrirlos y tenemos que ejercerlos. Hay que ponerlos por obra, porque es mejor, dice un autor, desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada o enmohecerse no haciendo nada. Miren, hermanos y amigos, si nos dedicamos a trabajar para la causa de Cristo, nos vamos a envejecer y vamos a morir. Si Dios nos permite o nos permita que envejezcamos. Pero si la persona no labora, si una persona es ociosa, negligente, y no pone por obra o no pone a trabajar su don, también se va a envejecer y también va a morir. De cualquier manera vamos a morir. Así que es mejor desgastarse sirviendo a Cristo que enmohecerse u oxidarse no haciendo nada. Pablo nos recuerda aquí que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios. Esto dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Descubra su don, mi hermano. Póngase a trabajar de acuerdo al don que el Señor le ha dado. La iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que el Señor ha repartido. Y vamos orando al Señor para que esto sea una realidad en medio nuestro. Que no seamos negligentes, que organicemos nuestro tiempo de tal manera que haya el tiempo necesario para predicar, para enseñar, para aconsejar, para ayudar a otras personas. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, seguimos en oración. Gracias por recordarnos que somos tus colaboradores. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo das tú. Unos sembramos el Evangelio, otros nos dedicamos a la tarea del discipulado, de la enseñanza, de la formación espiritual. Pero toda labor dentro de la iglesia es importante y fuera de ella. Ayúdanos, Señor,
que no nos olvidemos que somos tus colaboradores, que estemos ejerciendo el don que tú nos has repartido. Don es una capacidad especial que Dios da a los creyentes. El Espíritu Santo de Dios reparte los dones según Él quiere, según a Él le parece. Y ayúdanos, Señor, que seamos creyentes esforzados, predicando la palabra del Señor Jesucristo por todo el mundo, en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos tus colaboradores. Y gracias por recordarnos esto, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Leamos primero a los Corintios capítulo 6, versículos 1 hasta el 11. Primero a los Corintios 6, 1 al 11. Aquí está otra obra carnal de los hermanos de Corinto. En lugar de resolver sus problemas al interior de la iglesia, llevaban el problema a las autoridades civiles, a quienes Pablo aquí les llama como de menor estima. ¿Cómo puede ser posible? Los problemas que se presentan en una iglesia del Señor tienen que ser resueltos allí. Para esto Dios tiene allí personas con sabiduría, con madurez espiritual, para poder aconsejar, orientar, dirimir. Dice 1 Corintios 6, 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, es decir, delante de las autoridades civiles y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros en el tiempo del milenio, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, problemas, peleas, litigios, puede ser por algún asunto de terreno, préstamos de dinero y otros comunes al interior de la congregación, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, ante las autoridades que no conocen a Dios. En estos días de pandemia, aún las iglesias han tenido que prescindir de muy buenos obreros, y esto ha sido triste. Pero siempre el consejo ha sido, lo que ordena la palabra, que los pastores o los que administran en la iglesia hablen con el hermano o la hermana o la persona que va a ser despedida, que se pongan de acuerdo. ¿Por qué se tiene que dar lugar para que esto sea llevado a juicio? Hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo. No debe salir esto de la congregación. Pero dice Pablo aquí, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. A veces se presentan entre los hermanos litigios por asuntos de terreno. Bueno, ahí está el pastor. Y en la iglesia también hay buenos consejeros. Hay un cuerpo de diáconos. Hay personas con madurez espiritual que pueden dar consejo. Y la pareja se puede reconciliar. Y el problema se puede arreglar. Así que, por cierto, dice el verso 7,
¿Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es decir, si alguien se nos mete a nuestro terreno y hay algo así como una pequeña invasión, entonces lo que está diciendo Pablo es que hay que dejar eso allí. Sí podemos nosotros mover nuestro cerramiento. Esto es el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos queridos, en la iglesia de Corinto habían personas que, como toda persona sin Cristo, cometían horribles pecados. Entre ellos dice que habían personas que habían sido afeminados y que antes eran de los que se echan con varones, es decir, los llamados homosexuales. Pero a esas personas les llegó el Evangelio de Jesucristo y hubo un cambio en ellos, hubo una transformación. Y dice el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Entonces estos pecados son limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. No son enfermedades, sino pecados que tienen que ser abandonados. Y esto es posible cuando la persona pone su confianza en el Señor. Entonces, esa persona deja atrás, abandona la fornicación, la idolatría, el adulterio, abandona la homosexualidad, abandona el robo, la avaricia, las borracheras, las maldiciones, abandona esto de ser estafador, y Dios hace de esa persona una nueva criatura. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y que cuando se presenten problemas entre los hermanos, ellos busquen ayuda y nosotros, como guías espirituales, estemos prestos a ayudarlos. Evitar al máximo que estos juicios, que estos problemas sean llevados delante de las autoridades, porque al interior de la iglesia de Jesucristo se los puede arreglar. Y también que el Señor nos ayude a sufrir el oprobio en algunas ocasiones, es decir, dispuestos a perder a veces un poco de dinero, dispuestos a perder alguna franja de terreno, pero todo esto hay que hacerlo procurando la paz. Siempre procurando la paz y la armonía entre los hermanos, entre las familias cristianas. Oremos al Señor para que Él nos ayude y nos dé sabiduría. Soberano Dios, continuamos en oración y ayúdanos para que los problemas que continuamente se presentan al interior de la iglesia del Señor Jesucristo
allí se resuelvan. Danos sabiduría, Señor, y que las personas que están teniendo algún litigio, algún problema, algún conflicto, busquen la ayuda del cielo, del Señor, y también busquen los consejeros, busquen al pastor, a un diácono con madurez espiritual y pedir el consejo. Y seguro, Señor, el problema será resuelto. Pero que también nosotros estemos dispuestos, Señor, en ciertas ocasiones a perder, ya sea alguna cantidad de dinero o a perder alguna franja de terreno, pero siempre con el propósito que haya la paz. Y Pablo aquí está diciendo que los corintios antes practicaban horribles pecados, pero que ahora los habían abandonado. Y algunos no habían sido abandonados totalmente. Y aquí, Señor, tú los instas para que vivan en santidad. Ayúdanos nosotros a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Danos sabiduría para poder aconsejar a los hermanos de la iglesia. Danos prudencia, danos mucho tino, y que siempre seamos imparciales. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre con la guía del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje, 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos 12 al 20. El Señor quiere que glorifiquemos o lo glorifiquemos con nuestro cuerpo. Dice 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Significa que este cuerpo necesita el alimento diario, ya sea de vegetales o de animales. Todo lo que Dios creó es bueno y hay que tomarlo y comerlo con acción de gracias. Pero cuando muramos, el Señor nos dará un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que resucitó el Señor Jesús, y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, este cuerpo de barro, de tierra, que al polvo volverá, hay que cuidarlo, porque aquí vive el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es triste y vergonzoso esto, pero un hombre que se une con una ramera ya son una sola carne. Y una sola carne es para el matrimonio, que es para toda la vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación o huid del adulterio. Huid de la depravación sexual. Cualquier
otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o adultera contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y hay que cuidarlo. Este cuerpo no es para el adulterio, no es para la fornicación, no es para las borracheras, no es para la glotonería. Este cuerpo tampoco es para herirlo, para tatuarlo. Este cuerpo es para cuidarlo, porque aquí vive el Señor. Y ciertamente volverá a la tierra, y Él nos resucitará con un cuerpo glorificado. Oremos al Señor para que vivamos santamente, cuidando también este cuerpo que es mortal, porque vive dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo de Dios. Y los que somos casados, que seamos fieles a nuestro cónyuge, porque este cuerpo no es para el adulterio. Y jóvenes, los que son solteros, su cuerpo no es para la fornicación. Los jóvenes deben guardarse vírgenes hasta el matrimonio. Las señoritas también vírgenes hasta el matrimonio. Y no solamente virginidad, sino también pureza sexual. Y claro que la relación sexual es para que la pareja la disfrute, se deleite, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio, antes del matrimonio es fornicación. Jóvenes queridos, hay que esperar. Aunque este mundo les diga que son anticuados, que son tradicionalistas y que tienen una mente estrecha, hay que obedecer lo que la Biblia dice. Guárdense hasta el matrimonio y luego en el matrimonio seguirse guardando en fidelidad. En el matrimonio la pareja puede disfrutar de la bendición de la unión sexual. Antes y fuera del matrimonio es pecado. Este cuerpo no es para adulterar, este cuerpo no es para fornicar. Que el Señor nos ayude y que esto sea una realidad en nosotros hasta que muramos. Oremos al Señor y concluyamos. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de oración y meditación bíblica. Gracias, Señor, porque el cuerpo que nos has dado es templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí vive el Espíritu de Dios desde el día que confesamos nuestros pecados. Cuando pusimos nuestra fe en ti, tú viniste a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, dedicados totalmente a ti. Gracias, Señor, por recordarnos que este cuerpo no es para el adulterio, no es para la fornicación, no es para ninguna práctica pecaminosa, porque tú nos has santificado. Espíritu, alma y cuerpo, te pertenecemos, Señor. Ayúdanos. Oramos también en este momento para que pongas tu mano sanadora sobre los hermanos que están enfermos, en sus casas, en un hospital o en una clínica. Sánalos, Señor. Y aquellos hermanos que no tienen trabajo, concédeles un trabajo. Los que tienen problemas económicos, problemas de deuda, Señor, que pronto tengan la libertad financiera y que puedan vivir con tranquilidad económica. Gracias, Señor, por recordarnos que los problemas pueden ser resueltos en el hogar y pueden ser resueltos en la iglesia con el consejo oportuno de personas sabias que tienen madurez espiritual.
Ayúdanos, Señor, a vivir con sabiduría. Gracias por estos días de pandemia, porque tú has permitido para que aprendamos a confiar más en ti. Todo obra para bien, dice la palabra del Señor. Muchas gracias por este tiempo. Que nos mantengamos con la mirada en ti, viviendo para ti, hablando de Cristo y mostrando a Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Bendice los hogares, a cada miembro del hogar, a los esposos, las esposas, los hijos, y que dentro del hogar cada uno de nosotros cumpla con el rol que tú nos has ordenado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también, que Dios los bendiga. Un saludo para todos. Amén.